A seguir informados en intereconomía.com. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Etar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Radar Empresarial. Vamos a ello, a por la siguiente hora de Capital Intereconomía. Hemos arrancado a las 7 de la mañana en directo, tomándole el pulso a los mercados, viendo por dónde está caminando el día, la actualidad, el análisis, con el foco puesto en la economía, en la inversión y en la geopolítica. Pero ahora, en esta hora, la que arranca a las 19, vamos a abrir lo que llamamos la hora del inversor. Tenemos un espacio bastante completito. Enseguida, Cripto Capital con Jesús Pérez. Vamos a hablar de las criptomonedas y vamos a ver si lo de Bitcoin es una simple corrección o estamos viendo un cambio de fase del crecimiento eufórico vivido hasta ahora hasta la consolidación bursátil. Después vamos a hablar con Foro de la Inversión, Banco BIG. Vamos a ver qué es lo que nos espera en los mercados en los 2 meses que quedan hasta dar las campanadas, hasta tomarnos las uvas. Y bueno, después, a partir de las 11, un especial sobre turismo de lujo con el foco puesto en el sector hotelero. Esto es lo que está por venir, pero lo primero, el radar.
Y hoy analizamos las cuentas y el impacto de la subida en el After Hours de Intel. Más de un 8% es lo que gana en las operaciones posteriores al cierre. Tras casi un año y medio ha vuelto ya a la senda de la rentabilidad. 4.100 millones de dólares. Ese es el beneficio que consigue la tecnológica en este periodo, después de vivir un siglo XXI pues que le ha sido un poco esquivo, ¿no, Roberto? Así es, Susana. Para conseguir todo esto, la empresa logra un aumento de la facturación del 3% interanual gracias a los productos de computación y sobre todo a los que tienen que ver con la inteligencia artificial y los centros de datos. ¿Cómo ven los analistas las cuentas de la compañía? Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Level Shares. La verdad es que muy bueno, sacaba 23 centavos y el mercado esperaba solo 1 centavo de beneficio. Es increíble el nuevo CEO que tomó posesión de la compañía en marzo de este año, la vuelta que ha dado la compañía ya no solo por las grandes inversiones que han hecho desde el gobierno de Estados Unidos, que invirtió 10.000 millones, pero también Nvidia, que metió 5.000 millones, SoftBank 2.000. Realmente la compañía lo está haciendo francamente bien, ha reducido costes y ha aumentado márgenes, yo creo que espectaculares, y esa subida al 8%, pero también recordar que desde agosto la compañía ha doblado su valor en bolsa. Aunque la mejora de Intel no se entiende primero sin la figura de Lip-Bu Tan, que asumió el cargo de director ejecutivo el pasado marzo, y sobre todo sin sus alianzas con Nvidia y el gobierno de Estados Unidos. Mejoramos significativamente nuestra posición de caja y liquidez en el tercer trimestre. Esto incluye la financiación acelerada del gobierno de Estados Unidos, importantes inversiones de Nvidia y SoftBank Group, y la monetización de la parte de Altera y Mobileye. Las medidas que tomamos para fortalecer el balance general nos brindan mayor flexibilidad operativa y nos posicionan bien para seguir ejecutando nuestra estrategia con confianza. Position us well to continue to execute our strategy with confidence. Es el CEO de la compañía de Intel, Lip-Bu Tan, que insiste en que las alianzas firmadas y acordadas hasta ahora pues están otorgando a la empresa mucha más flexibilidad. 20.000 millones de dólares. Esa es la cifra que ha conseguido con acuerdos con compañías como Nvidia, como SoftBank. En septiembre, el desarrollador de chips anunciaba que sería con el 4% de la empresa a cambio de 5.000 millones de dólares. El acuerdo estipulaba que en el futuro Intel desarrollará procesadores x86 personalizados que Nvidia integrará en sus plataformas de inteligencia artificial. En cuanto al mercado de la computación de ordenadores, la compañía de Lip-Bu Tan producirá para la tecnológica chips que combinen procesadores x86 con unidades gráficas RTX de Nvidia en un solo componente. Nvidia no ha hecho más que seguir los pasos de la administración Trump. En agosto, el gobierno norteamericano anunció que se haría con 433 millones de acciones de la empresa, lo que supone el 10% del capital. Una inversión que alcanzaba los 13.000 millones de dólares. Intel es el actor clave para los planes de Trump, que desea recuperar el control sobre los semiconductores y seguir ganando la batalla a China. Lip-Bu Tan asegura que la empresa está completamente alineada con los planes de Trump. Estamos plenamente comprometidos con el avance de la visión de la administración Trump de restaurar la producción de semiconductores y acogemos con orgullo al gobierno de los Estados Unidos como socio esencial en nuestros esfuerzos. También hemos logrado avances tangibles para mejorar nuestra ejecución en este trimestre. Seguimos en camino no solo de redimensionar la empresa para finales de año, sino también de evolucionar la combinación de talentos, restablecer la mentalidad de la ingeniería primero y optimizar los niveles ejecutivos y de gestión de toda la organización. We also make tangible progress to improve our execution this quarter. We are fully committed to 2025 ha sido el año donde más confianza se ha depositado en Intel, Nvidia, la administración Trump, pero también SoftBank ha entrado en el accionariado de la compañía. La empresa japonesa también aprobó en agosto una inversión de 2.000 millones de dólares para hacerse con el 2% de la tecnológica. Las dos compañías aseguraron entonces que esto reforzaba su compromiso de invertir en tecnología avanzada e innovación en semiconductores en Estados Unidos. Tras sus resultados y la confianza depositada, parece que este año es el año del renacer de Intel. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más.
No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, tenemos unos mercados financieros que este año están viviendo un año más que dulce, sí, porque las bolsas están creciendo a doble dígito. Esta mañana, por ejemplo, leía que Inditex suma un 15% en bolsa en solo un mes y medio, que el IBEX 35 gana un 36% desde el pasado mes de enero, pero que el Eurostock 50 suma casi un 16%. Pero si vemos titulares, todos los titulares dicen que muchos de los activos están totalmente en zona de máximos. Por ejemplo, LDA brilla en bolsa con el mejor precio objetivo en 2 años, como por ejemplo la energía en Europa está logrando pues su mejor momento desde el pasado mes de abril. Todos los titulares, mire por donde se miren, pues indican que hay apetito por el riesgo y que los mercados están en un momento muy bueno, que aquel ahorrador que haya sabido aprovechar el rebote pues está cosechando unas muy buenas plusvalías. Joaquín Robles es responsable de ventas de Banco Big. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hasta aquí todo muy bien, pero muchos nos preguntamos, ¿estamos en momento pre-pinchazo burbuja? ¿Se avecina una corrección o sigue habiendo apetito y entrada de dinero en activos de riesgo? ¿Qué esperáis vosotros para los 2 próximos meses? Bueno, yo creo que es normal, ¿no?, que a la gente le entre ese miedo de altura. Nosotros seguimos viendo, ¿no?, un entorno favorable para la renta variable. Es verdad que nos encaminamos a un tercer año, ¿no?, de subidas de doble dígito en las bolsas, pero bueno, consideramos que estos máximos están justificados, ¿no?, y lo estamos viendo los resultados. Estamos en plena temporada, ¿no?, de resultados empresariales en Estados Unidos, bueno, aquí también en Europa, pero bueno, el 85% de las empresas sigue batiendo expectativas, nos encaminamos a un año también de un crecimiento de beneficios del 10% y es verdad, ¿no?, que sigue habiendo focos de tensión, pero quizás, ¿no?, la mayor preocupación de los inversores este año era cómo podía afectar, ¿no?, esa política arancelaria, ¿no?, esas tensiones a la economía, si la podía llevar a una recesión, si podía volver a disparar la inflación. Parece que eso, bueno, pues está controlado y bueno, sigue habiendo margen, ¿no?, para las subidas. Lo vamos a ver durante las próximas semanas con otra potencial recorte de tipos de la Reserva Federal, que quizás sean 2 antes de finalizar el año, y cómo continúa, ¿no?, esa temporada de resultados empresariales, que al final a lo que viene es a justificar, ¿no?, estas altas valoraciones y sobre todo habrá que ver, ¿no?, y prestar atención a esas grandes tecnológicas. Y respecto a lo que pueda pasar de aquí a los próximos meses, bueno, podríamos ver, ¿no?, algún tipo de corrección, de proceso de consolidación. Es verdad que se necesitan, ¿no?, de nuevos catalizadores para seguir subiendo, pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que cualquier tipo de corrección, ya sea de un 2-3%, es aprovechada, ¿no?, por los inversores como oportunidad de compra. Aún así, o sea, ¿qué te preocupa?
¿Qué elementos podrían entorpecer o hacer que tuviéramos un pequeño susto? Yo creo que es muy difícil de valorar porque en este tipo de contextos lo que nos va a llevar a una corrección fuerte de un 5, 10, 15% es un evento que ahora mismo no está sobre la mesa, ¿no? Yo creo que de todo lo que estamos hablando, de nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, posibilidad de sanciones o de que se agraven conflictos geopolíticos, que pueda repuntar la inflación en Estados Unidos, que los bancos centrales cambien un poco su guía o que los resultados empresariales empeoren ligeramente, yo creo que eso ya está sobre la mesa, es difícil, ¿no?, que provoque una corrección de un 10, un 15, algo de verdad severo. Yo creo que esos son factores totalmente inesperados, como hemos visto durante los últimos años, que de repente Donald Trump anuncie algo fuera de lo normal, fuera de lo esperado, que de repente haya muchas tensiones en la banca regional en Norteamérica, como vimos con la quiebra de un par de bancos hace un par de años, ¿no? O algo un poco a gran escala, ¿no? Esos cisnes negros, ¿no?, que muchas veces son muy difíciles de predecir, ¿no?, y que obviamente pues desatan el pánico. Entonces, al final, yo creo que los inversores tienen que tener, ¿no?, esa visión medio-largoplacista. Sabemos que la volatilidad va a llegar porque todos los años, prácticamente todos los años se producen caídas, ¿no?, de más del 10% desde los niveles, ¿no?, en los que empezó la bolsa el año, y aún así poco a poco se van recuperando. Entonces, bueno, es saber que va a haber volatilidad en algún momento y saber manejarla. Vale. Ahora estamos en pleno periodo de presentación de resultados empresariales. ¿Las empresas están cumpliendo? ¿Hay margen todavía para que sigan creciendo sus beneficios, que son el motor de sus cotizaciones? Te lo digo porque aquí estoy viendo como dos visiones contrapuestas. Hay quienes dicen que el tema de los aranceles más pronto que tarde va a arañar los márgenes de las compañías, que esos márgenes todavía están resistiendo y aguantando, pero hay quienes dicen que no, que la inteligencia artificial y todas las inversiones que se están realizando en inteligencia artificial van a aportar mucha más productividad a las empresas y que, por lo tanto, que el ciclo se va a prolongar. ¿Vosotros de qué lado estáis? Bueno, nosotros es verdad que ahora sigue habiendo muchas amenazas, ¿no?, pero sí que seguimos pensando, ¿no?, que esos beneficios pueden seguir creciendo, en el sentido de que, claro, que las tensiones arancelarias pueden arañar los márgenes, pero bueno, todavía está por ver primero, ¿no?, si se van suavizando, ¿no?, de aquí en adelante, y luego también si van acompañadas de nuevas medidas fiscales, ¿no? A lo mejor en este segundo tramo, ¿no?, de la legislatura de Donald Trump empezamos a ver cómo empieza a abrir más su política económica, con más desregularización, con más medidas, ¿no?, fiscales pro empresas y que puedan seguir mejorando esos beneficios, ¿no? Ya lo vimos en la primera legislatura. Y luego también es verdad que hay que tener en cuenta que hay muchas compañías, muchos sectores que están llegando, ¿no?, a ese límite, ¿no?, de crecimiento de beneficios, que a partir de ahora cada vez va a ser más difícil, y que sigue habiendo una gran concentración en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, hablando antes, ¿no?, de qué puede provocar una fuerte caída, bueno, ese podría ser un factor, ¿no?, que de repente se empezara a ver que esa alta expectativa despertada no se está cumpliendo, no se está traduciendo en mejores beneficios. Pero bueno, nosotros sí que vemos que poco a poco, ¿no?, estas empresas que llevan haciendo fuertes inversiones durante los últimos años sí están empezando a monetizar, y sí que se está cumpliendo, ¿no?, ese guión de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, que va a revolucionar todos los sectores, que las va a hacer a las empresas, ¿no?, optimizarse y, bueno, poder seguir, ¿no?, mejorando sus resultados. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo acaba, ¿no?, esta temporada del tercer trimestre, si sigue justificando y si la guía, ¿no?, tanto la inversión como los resultados, sigue siendo buena, ¿no? Así que, bueno, independientemente, ¿no?, de la fuerte subida con la que vamos a acabar este año, como comentaba al principio, ¿no?, seguimos siendo positivos, a pesar de que en cualquier momento puede haber un proceso de consolidación, ¿no? Pero yo creo que eso entra dentro del guión, y para un inversor, ¿no?, con una visión medio-largoplacista no debería, ¿no?, de preocuparle. ¿Qué no debería faltar en una cartera de un inversor a medio-largo plazo? ¿Qué es imprescindible? Bueno, yo creo que al final se ha demostrado, ¿no?, que ese core de la cartera tiene que estar referenciado a índices globales, que nos han demostrado, bueno, pues que esa diversificación, ¿no?, ese espíritu de supervivencia de ir, sacando esas empresas que no lo están haciendo tan bien, incorporando a las que lo están haciendo bien, ¿no?, y esa media histórica, ¿no?, que acumulan del 8% anualizado, bueno, pues es un buen sustento, ¿no?, para la cartera. Luego, obviamente, ya podemos empezar a hablar de inversiones más estratégicas, inversiones más tácticas,
que han funcionado muy bien este año, ¿no? Como la defensa, como China, como la banca, que todavía pueden tener, ¿no?, recorrido. Y luego también empezamos a mirar, ¿no?, con atractivo dentro de la renta fija, ¿no?, que es verdad que durante estos últimos años, pues a lo mejor el corto plazo, ¿no?, por la subida de tipos ha sido muy atractiva, pero empezamos a ver ese interés, cómo se está desplazando, ¿no?, a vencimientos un poquito más largos, a emergentes o incluso también a la high yield, ¿no?, que está empezando también a ofrecer rendimientos muy atractivos, ¿no?, comparativamente, sobre todo aquí en Europa. Vale. Y ¿qué parte de la cartera o qué parte de la rentabilidad de la cartera corresponde al asset allocation, más que a los productos o a la letra pequeña que incluya? Bueno, yo creo que al final es muy importante, ¿no?, en el sentido de que obviamente tú puedes tener una estrategia, ¿no?, en general, como comentábamos antes, primero determinar un poco cuál va a ser tu distribución entre pues renta fija, renta variable, y luego también, bueno, pues tener que tomar decisiones más concretas, ¿no? Luego ya va a depender muchas veces del perfil, ¿no?, si se quiere estar pues más acompañado a lo que puedan hacer los mercados a nivel global, o sí que se quieren tomar ya decisiones más estratégicas, ¿no?, y decidirse pues por sectores o por economías concretas. Eso nos puede dar una potencial revalorización mayor, ¿no? Pero bueno, también es verdad que son operaciones, ¿no?, son decisiones, bueno, pues que van a tener a lo mejor que tener un perfil, ¿no?, mucho más dinámico dentro de las carteras, y bueno, va a exigir al inversor que esté más atento, ¿no?, de sus inversiones. Muy bien, pues ahí tenemos el momento de mercado, las expectativas para los 2 próximos meses del año, y bueno, pues lo imprescindible para una cartera si queremos aportar rentabilidad, pero si queremos también controlar el riesgo y sobre todo proteger el patrimonio, que es lo más importante, ¿no?, que si viene así una curva de estas pronunciadas, pues que tengamos una cartera sólida, con activos sólidos para poder capearla. Pues muchísimas gracias, Joaquín Robles, responsable de ventas de Banco Vic, y que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho. Están los mercados apasionantes. Igualmente, así que nada, gracias. disfrutarlo. Gracias, adiós. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como impulsar la transformación tecnológica y digital de tu negocio. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales se van a pelear. Ana, su primer diente. ¡Mis niños, su primer diente! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo, con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Miramos al fútbol y miramos también a los mercados de acciones. Sí, porque el Cádiz, el club de fútbol Cádiz, prepara su salida y la está preparando para saltar al Nasdaq de Nueva York. La fecha, apunte bien, será el próximo 31 de octubre. El objetivo, financiar parte del proyecto Sportec City Cádiz, enmarcado en el plan Impulso de la Liga. De este plan, de este objetivo y de por qué el Nasdaq nos habla Hugo Alonso. Fútbol del siglo XXI. Fondos soberanos, compañías de private equity, conglomerados de empresas. Hace tiempo que todos ellos aterrizaron en el negocio del deporte rey. Incluso existen los equipos que salen a bolsa. Es el caso del Cádiz, que prepara su salida al Nasdaq para el 31 de octubre. Sí, el Cádiz. ¿Qué hace un club histórico y modesto de la Liga Española en Wall Street? Pues bien, tiene más sentido del que parece. Lo hará a través de su filial, Nomadar. Esta compañía lidera el ambicioso proyecto Sportec City Cádiz, un complejo multifuncional de más de 100.000 metros cuadrados en la bahía de Cádiz, que aspira a transformar la región combinando deporte, innovación y entretenimiento.
El plan prevé abrir el complejo en 2030, con un estadio para eventos de 40.000 personas, un hotel y centro de convenciones, además de una clínica deportiva, áreas gastronómicas, hub tecnológico con data center y mucho más. José Carlos Díez, economista, explica los beneficios para la provincia. Pues es lo que necesita la provincia. Es una provincia que se ha quedado muy desfasada, que tiene un buen turismo, que tiene una buena industria agroalimentaria, que tiene un fantástico atún, que tiene muy buenos vinos, pero que no hace tecnología y que no hace innovación. Entonces lo que hay en Cádiz es una alta tasa de paro, una baja tasa de empleo y unos salarios muy precarios. Entonces, si quieren salir de la situación en la que están y en la que llevan, pues no sé, los últimos 100 años, pues evidentemente tienen que entrar en proyectos de este tipo. Nomadar, empresa tecnológica con sede en Delaware, cotizará mediante una modalidad de cotización directa de sus acciones. A día de hoy, el Cádiz controla un 58% de las acciones clase A y el 100% de las clase B, lo que le otorga el 90% del poder de voto. Otros socios incluyen al fondo Yorkville Advisors, al equipo directivo del club y el resto de las acciones permanecen en manos de accionistas no identificados. La operación, asesorada por el broker estadounidense Clear Street, valora la filial en 130 millones de dólares. Pero más allá de las cifras, ¿qué repercusiones reales tiene esto para el club? José Carlos Díez. Para el club y para el Cádiz, salir a bolsa y encima salir a una bolsa americana, todos son ventajas, ¿no? En términos de marca, de imagen, de posicionamiento, entras a un mercado de capitales que en Europa no existe, financias una operación muy compleja que en España y en Europa es muy complicado encontrar inversores de ese perfil y vas al mercado donde se financian ese tipo de proyectos. Por lo tanto, para el Cádiz son todo ventajas, en mi opinión. El ambicioso proyecto extradeportivo exige al club gaditano ambición también en los terrenos de juegos. Después de 2 años en la segunda división española, parece que este puede ser el año de volver a la gloria de primera división. Casi un cuarto de la temporada disputada y con 18 puntos se asientan en la tercera posición. No obstante, el camino será largo. Esto dijo Gaizka Garitano después de la primera derrota en casa, entrenador del equipo. Ellos también juegan y yo creo que, bueno, no sé, como todos los partidos, lo hemos competido 100%, el segundo tiempo hemos volcado con lo que teníamos y el equipo ha empujado, lo ha dado todo y hemos intentado, ¿no? El Cádiz se asoma a un nuevo capítulo de su historia, uno que va mucho más allá del césped. Mientras su filial tecnológica busca hacerse hueco en el Nasdaq, el club pelea por recuperar su sitio en primera división. 2 escenarios distintos, Wall Street y el nuevo Mirandilla, pero unidos por la misma ambición, crecer, competir y demostrar que desde la Bahía también se puede jugar en las grandes ligas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Si necesitas un nuevo portátil con inteligencia artificial o cambiar el frigorífico por uno más eficiente o un televisor o quieres ese móvil que tanto te gusta, con los tecnoprecios, super tecnoprecios, lo tienes más fácil. Solo hasta este domingo 26 aprovecha hasta el 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas. Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, aspiradores, todo con hasta un 20% de descuento, con las facilidades y tecnoventajas que solo te ofrece el Corte Inglés e Hipercor, como el seguro gratis por 3 meses y toda la confianza y garantía del Corte Inglés. Recuerda, hasta este domingo, super tecnoprecios con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Aprovéchalo. Recuerda que puedes hacer tus compras en web, en tienda y también en la app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Cripto Capital. Abrimos Cripto Capital, lo hacemos con la pantalla de las criptomonedas abierta y viendo el tiempo real de las dos principales criptomonedas. Bitcoin, $110.834, se está deslizando a la baja, y Ethereum, $3.934. Justo hoy hemos conocido la encuesta de Bank of America sobre los movimientos de capital hacia los distintos activos. Bueno, es viernes, ya lo saben, es la última jornada de negociación de esta semana, y el mercado cripto pues está mirando a Bitcoin. Bank of America ha puesto número a lo que han sido las salidas de dinero de las criptomonedas, porque vienen así como deslizándose a la baja. Y tanto, aquí lo estamos contando día a día, y de hecho hablamos de la primera salida en 10 semanas según Bank of America. El balance lo cerraba semanalmente al miércoles, y a esa fecha ponía una salida de capital de ese mercado de 0,3.000 millones, 300 millones, para atenderlo más fácil. Hay que señalar que en los últimos 16 días, para hacernos una idea, el Bitcoin ha caído aproximadamente un 12% desde el máximo de esos $126.000, y precisamente llega en medio de este October, un mes que suele interpretarse bueno para el mundo cripto, pero que se ha visto bañado por las tensiones en el mercado y, por supuesto, las tensiones arancelarias. Hay que señalar cómo los flujos de salida se han registrado en medio de las tensiones en las que el oro ha llegado a superar su máxima histórica un día y al día siguiente registrar la mayor caída en 5 años. Eso era el martes, antes de cerrar ese balance semanal. Y ese día, ese martes, coincidía con el fuerte rebote intradía en Bitcoin, que, según los expertos, puede sugerir un cambio de flujo hacia la criptomoneda. ¿Pero qué podemos esperar? Pues el gigante bancario Standard Chartered ha advertido que Bitcoin podría caer por debajo de los $100.000 en medio de estas tensiones arancelarias este fin de semana. Un movimiento que, según sus analistas, parece inevitable, pero confirma su proyección de un fin de año a $200.000, lo que sugiere que el precio del activo casi se duplicará en los próximos meses. Y por extender la lectura, durante estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, se ha visto evaporarse 380.000 millones del mercado cripto, con pérdidas concentradas en los 131.000 millones en altcoins. Y esto, lo que dice el informe que acaba de publicar 10X Research, es que cada vez hay una divergencia mayor entre Bitcoin y altcoin, y dice que el atractivo de Bitcoin para instituciones y el giro de los inversores hacia acciones relacionadas con las criptomonedas han creado una brecha de casi $1 billón entre Bitcoin y altcoins. Me acompaña Jesús Pérez, que es fundador de Criptoplaza. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, ¿qué te parece esto que dice Bank of America y cómo estás viendo los flujos de salidas de las criptomonedas en estos últimos días? Bueno, pues estábamos precisamente viendo esos máximos hace unas semanas, básicamente 125.000, 126.000, y yo creo que realmente en un momento donde esa euforia habitualmente en esos, generalmente esas roturas de máximos suele acompañar, pues vino un shock de alguna manera de ese apalancamiento brutal que nos llevó realmente a esa liquidación. Bueno, yo creo que lo que nos recuerda un poco esa rotura en falso es que estamos en un mercado realmente violento, en muchas veces la volatilidad, que es un mercado que todavía tiene una estructura, como si dijéramos, no tan madura como otros mercados, y que nos podemos enfrentar a este tipo de movimientos, ¿no? Y ha dejado, de alguna manera, ha hecho mucho daño en todo lo que es el apalancamiento. Pero yo creo que en general, digamos que Bitcoin ha conseguido realmente, dentro de este evento que ha sido el mayor de volatilidad de cripto, ha conseguido realmente mantenerse, como dijéramos, con unas caídas razonables. Y yo creo que ahora lo que el mercado básicamente está tratando, de alguna manera, es de posicionarse otra vez, ver un poquito esos riesgos, cómo tiene que gestionarlos, pero bueno, creo que en general la inversión en Bitcoin sigue siendo, como si dijéramos, algo que se está, como si dijéramos, cada vez adoptando más. Uh-huh. Y es verdad que teníamos empresas como MicroStrategy, que han sido las que han liderado todo este segmento, que también han caído en bolsa, por lo cual también eso es parte de la explicación un poco de esta caída. Me acompaña hoy también Alexis Sirkia, que es CEO de Yellow Capital. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué hacéis en Yellow Capital, Alexis? ¿A qué os dedicáis?
Pues, entre otros, pues nosotros invertimos en criptos y también estamos desarrollando nuestro proyecto para un trading descentralizado. Uh-huh. Enseguida vamos con tu proyecto para que nos hables de Yellow Network, pero antes hablaba con Jesús de la caída de Bitcoin y de los flujos de capital desde las criptomonedas que han sido de salida los últimos días. ¿Lo que estamos viendo en Bitcoin es una corrección o hay un cambio de fase? Hemos venido de un crecimiento eufórico y ahora damos paso a una consolidación volátil en las criptomonedas. ¿Cómo ves lo que está pasando? Hombre, el precio de 110 o 100.000 euros en un Bitcoin no está mal con la perspectiva de los que empezamos hace más de 10 años, ¿no? Cuando se tradeaba a 100 o 200 dólares, pues mira, es un por 1000, ¿no? Pero has de pensar en los mercados de cripto un poco como una web de telaraña. Cuando estiras de un hilo, hay unos que siguen, hay otros que se mueven y cada hilo tiene diferente grosor. Entonces el hilo de el hilo de Bitcoin es el más gordo y es el que más tira de los mercados con sus 2 trillones de capitalización. Y entonces donde se mueve Bitcoin, mueve un poco toda la araña de la economía de cripto. Uh-huh. Jesús, ¿estás pensando alguna maldad por la cara que te veo? No. Bueno, Alexis realmente es uno de los fundadores de GSR. No hay que olvidar que es muy interesante. Estas empresas, GSR ha sido uno de los mayores creadores de mercado en el mundo de cripto. O sea, cuando hablamos de liquidez, cuando hablamos de contrapartida, Alexis es uno de los fundadores de uno de los mayores proveedores de liquidez. Y de hecho, Yellow Capital también de alguna manera vuelve a ser otro creador de mercado de los grandes. Un poco creo que es interesante en Alexis, sobre todo con estos momentos de volatilidad, que nos expliques un poco cuál es ese papel que hacéis para dar esta liquidez y cómo ves los mercados a nivel de estructura. Porque es verdad que esta volatilidad, de alguna manera, bueno, es algo que viene, que creo que se viene reduciendo, pero vosotros realmente estáis justo en esa infraestructura de mercado que da esta capacidad de que el mercado tenga un poco más de profundidad, ¿no? Sí, pues hay mercados más puros como el de Bitcoin que son autosuficientes con los creadores de mercado que ganan, pues los exchanges les pagan les pagan por el volumen que generan, pues les pagan un pequeño rebate y entonces puedes crear mercados en Bitcoin dólar y, por ejemplo, un exchange como Binance te pagará un pequeño rebate de un punto base, pero esos mercados son bastante autosuficientes. En Yellow Capital, sobre todo, nos ocupamos de las altcoins de las que mencionabas antes, que son mercados muy líquidos, en el que ayudamos ese chicken egg problem, que no sé cómo se dice en español, pero el problema ese del huevo a la gallina, de que quién viene antes, y nosotros un poco ponemos el huevo para que pueda haber la gallina después. Y crear mercados es pues dar liquidez, es sobre todo en nuestro caso dar liquidez a altcoins que salen a mercado con un proyecto nuevo y les ayudamos a que la gente encuentre un punto de compra o de venta en la que quieran participar, que el spread no sea demasiado grande, no sé cómo se dice spread en español. Claro, para que yo lo entienda, lo que estáis haciendo es construir la infraestructura para que todos los brokers, para que todos los exchanges puedan conectarse de forma transparente y de forma segura. Eso es lo que hacemos en Yellow Network, que es el proyecto en el que reinvertimos casi todo el dinero que ganamos creando mercados. Lo reinvertimos en Yellow Network, que es un proyecto en el que estamos quitando la necesidad de confiar en la contrapartida para poder abrir el mundo a la gente con la que haces negocio, con la que tradeas. Y eso es lo que hacemos en Yellow Network, para no ser muy confuso. Y el objetivo final pues es que en el futuro una de las cosas que cambia en pagos y en trading es que en pagos una persona de Santander puede pagar a alguien de Bank of America y no hace falta a los dos que participen en el mismo banco. Pero en trading, solo 2 personas que están en el mismo exchange pueden tradear una contra la otra.
la infraestructura de Yellow Network es un network entre exchanges y entre brokers, un network de liquidez, y en el futuro lo que esperamos es que un comprador en un exchange pueda puede comprarle a un vendedor en otro exchange por esta infraestructura de exchange conectadas. Eso es la descentralización, es aplicar el sistema de pagos al sistema de trading. Alexis, vosotros fuisteis sobre todo los que estuvisteis de alguna manera dando liquidez a Ripple, que ha sido uno de los tokens más importantes de todo el mercado. ¿Por qué es importante ese creador del mercado? ¿Qué es lo que aporta un creador de mercado a estos tokens y qué impacto tiene? Porque muchas veces, por ejemplo, hace 2 semanas vimos prácticamente que el mercado se quedó sin liquidez, que no había nadie que comprara ni que vendiera. ¿Cómo de alguna manera, qué aporta un mercado de liquidez y en momentos de estrés también qué papel jugáis? Vale. Solo para clarificar, los creadores de mercados de Ripple era la primera empresa que cofundé, que se llama GSR, no es Yellow. Y eso empezamos hace 12 años en GSR y en ese momento Ripple, que hoy es una moneda que tradea billones, pues tradeaba cientos o miles de dólares, no 100 miles, cientos o miles. Y nosotros porque el spread entre la persona que quería comprar y la persona que quería vender era un 10%, la persona que quería comprar se encontraba con un precio de 1 céntimo y la persona que quería vender se encontraba con 0,90 céntimos. Y simplemente ajustando el spread y pues igual creando mercados y poniendo una oferta de compra a 0,95 y una oferta de venta a 0,96, pues rápidamente, hace 12 años cuando arrancamos, pues pasó de pocos miles a 400.000 dólares de mercado, a $1 millón de mercado y ya millones y millones de mercado. Y es simplemente que si la oferta es demasiado dispara entre el comprador y el vendedor, pues nadie compra. Pero el creador de mercado lo que pone es una oferta muy ajustada entre la compra y la venta y lo que espera es que le compren y vendan suficientes veces más rápido que la volatilidad, ¿sabes? Se trata de comprar y vender antes de que el precio se dispare para arriba o en el sentido contrario. Y pues simplemente eso es lo que es el creador de mercado. Si no creas un mercado en un producto nuevo, es muy difícil que atraer a traders, porque los traders también hacen oportunidades entre mercados y todos. Al final un spread pequeño es lo que crea mercados y los creadores de mercados, pues como GSR o Yellow Capital ahora, pues son esenciales para el trader, tanto en la economía cripto como en la economía real. Claro. ¿Y dónde estáis viendo las mayores oportunidades? Las mayores oportunidades, pues depende de aquí entramos en el realm de la volatilidad y el riesgo. La mayor oportunidad siempre es las startups nuevas con grandes fundamentales. Para darte un ejemplo, el creador de Ethereum, Joseph Lubin, que también ha creado Consensus y MetaMask, ha lanzado un proyecto que se llama Linea, que aún no han comunicado, pero ha metido $700 millones para este proyecto que está hoy muy infravalorado. Siempre el market maker siempre se dice, el secreto, os voy a decir a los oyentes de Intereconomía, les voy a decir, el secreto de ganar dinero es comprar barato y vender caro. Y simplemente ese es el secreto. Y Linea, por ejemplo, que es grandes fundamentales, cofundador de Ethereum, un pedazo de equipo, una gran cartera de esto y sin embargo ahí a un precio muy barato. Pues esas son las grandes oportunidades. Los proyectos como Linea, o bueno, por supuesto ya lo que lo vamos a lanzar, pero los proyectos con grandes fundamentales y poco traction aún, porque la gente no lo entiende. Como la gente no entendía Bitcoin en el 2012 y 2013, y en el 2014 nadie entendía Ethereum, pero hoy tampoco lo entiende nadie, pero la gente se sube al carro de otros que lo entienden. Y esas son las grandes oportunidades. Los grandes fundamentales que es muy difícil si no estás muy metido en la industria y en la tecnicidad. Jesús. Sí.
Estamos viendo ahora mismo, sobre todo, una gran, como si dijéramos, narrativa en torno a tokenización. Sobre todo las grandes gestoras, BlackRock, Santander, empiezan a hablar de alguna manera de que todo el mundo se va a tokenizar, que vamos a tokenizar un montón de activos, ¿no? Claro, cuando hablamos de tokenizar, realmente lo que hablamos de mercados, ¿no? Aquí, ¿qué papel tiene? Entiendo que estamos hablando de liquidez. Un poquito, ¿cómo veis toda esta gran tendencia? Porque a veces se habla de tecnología, pero estamos hablando de mercados, ¿no? ¿Cómo estos activos tienen que salir? ¿Qué liquidez van a tener? ¿Qué hace Yellow en este tipo de oportunidades? No sé si nos puedes dar un poco una visión de esta gran tendencia que es la tokenización y cómo la ves en cuanto a estos mercados. Pues ya lo decía Brock Pierce hace 6-7 años, decía el mercado tokenizable son 4 trillones, lo siguiente 4.000 trillones americanos, que son 4, no me acuerdo, son 4 millones de millones. Eso es el mercado tokenizable, que es todos los activos inmobiliarios y todos los activos de empresas y todo lo que se puede tokenizar. Al final, lo que es tokenizar es simplemente hacer que las cosas sean tradeables, que sean intercambiables entre personas, y ese mercado es enorme. Lo que pasa es que la mayoría de esos activos, igual que muchas altcoins, son muy líquidos. Entonces ahí los creadores de mercados serán parte fundamental de esa creación. Por ejemplo, tienes un restaurante y tienes 2 restaurantes y los quieres un poco tokenizar para vender las acciones al mercado público, ¿vale? Ponerte en la misma liga que las empresas cotizadas en las bolsas públicas. Al final se trata un poco de ayudar a las empresas normales y a los emprendedores normales, darles esas herramientas que hoy por hoy solo las empresas públicas y supervisadas tienen acceso, que es en los mercados públicos. Al final, cuando tokenizamos, abres la cotización de tu empresa o las acciones de tu empresa, las abres a un sector semipúblico o público totalmente, depende de la legislación. Y eso es una gran oportunidad, porque al final los pequeños emprendedores solo tenemos acceso a dinero de amigos, préstamos de bancos o VCs que no tenemos esa posibilidad de dinero público que está hoy restringido por los mercados de valores, y eso está restringido a las empresas cotizadas públicas. Y la tokenización da esa oportunidad a las pequeñas empresas, emprendedores, y también los que se montan en el carro es los Santanderes y todos estos grandes bancos. Y dices, pues vamos a tokenizarlo todo y dar acceso a retail a todo, pero ya a través de sus productos. Ya. Oye, para terminar, Alexis, ¿cómo imaginas el trading dentro de 2-3 años? El trading de todo tipo de activos. Sí, a mí lo que, para volver a lo que venía antes, pues un mercado mucho más eficiente, sobre todo entre todos estos RWA, Real World Assets, y cripto, y un poco integrándose con mercados tradicionales. Un mercado en el que un comprador y un vendedor de diferentes mercados pueden comunicar a través de una red, que es lo que estamos comunicando. Un mercado más eficiente y mucho más eficaz a través de innovaciones tecnológicas, como por ejemplo subir los modelos de trading a los exchanges, que hoy, por ejemplo, las casas de trading comunican con exchanges de manera remota, y de esto, pues la idea en el futuro es los modelos de trading los vamos a pasar directamente a los exchanges. Pues será con IA, con inteligencia artificial y con lo que es el cloud trading y todas estas innovaciones, unos mercados mucho más eficientes en los que las personas intervienen cada vez menos y son más algorítmicos y más IA los que participan en los mercados, que al final los ordenadores saben hacer cosas mejor que nosotros. Muy bien. Oye, lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer conocerte, Alexis. La verdad es que da gusto asomarse al futuro y al presente de los activos digitales, pues con una referencia como eres tú y como es Yellow Capital. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Crypto Capital. Muchísimas un abrazo. Gracias a ti. Chao, chao. Oye, Jesús, gracias. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Igualmente. Un abrazo. Adiós, Muy Jesús. bien, nos vemos. Chao, chao.
Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Agenda cultural patrocinada por la Plaza de Toros de las Ventas. Viernes, que te quiero viernes. Llega la agenda del fin de semana y llega con cine y con una secuela de terror, Black Phone 2, que hará que sus protagonistas se enfrenten a una espeluznante llamada desde el más allá. Después, en Madrid, podrás sumergirte en la tradición mexicana con la apertura de altar de la Fundación Caja de México en España por el Día de los Muertos y muchas más cosas. Adelante, Javier Ruiz. Black Phone 2 llegará a los cines este fin de semana. La famosa película de terror del director americano Scott Derrickson estrena su segunda parte 2 años después. Desde su secuestro, Finney, ahora con 17 años, lucha por volver a tener una vida normal, mientras que su hermana Gwen, de 15, no quiere rendirse. Un extraño teléfono comienza a sonar en los sueños de Gwen, mostrándole a 3 chicos perseguidos en un campamento de montaña llamado Alpine Lake. Decidida a entender sus visiones, convence a Finney de ir al lugar pese a una feroz temporal de nieve. Allí descubrirán un oscuro secreto conectado con su familia. Para sobrevivir, deberán enfrentarse a un asesino que incluso tras la muerte parece imposible de detener. José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico Loquillo, traerá de vuelta los clásicos a la capital española con su concierto de hoy viernes en el Movistar Arena. Y para cerrar la semana nos quedamos en la capital española, donde podremos disfrutar y conocer más a fondo una tradición de la Casa de México. Todos los años la Fundación Casa de México en España celebra a lo grande el Día de Muertos. Desde este fin de semana hasta el 9 de noviembre se podrá visitar el altar de los muertos inspirado en el viaje del mundo de los muertos al mundo de los vivos a través de los sentidos. El altar de 2025 se ambienta en el cabaret mexicano que tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. Además del altar, la Fundación prepara muchas más actividades que permiten conocer más a fondo esta bella tradición. Para terminar, recordamos que continúa abierto el plazo preferente de abonos de la Plaza de Toros de las Ventas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El Gobierno celebra que España vuelva a alcanzar un máximo histórico de personas ocupadas, señalando que el país se suma ya 22,3 millones de trabajadores. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Tengo una muy buena noticia. España vuelve a alcanzar un máximo histórico de ocupados. Somos ya 22.400.000 personas, lejos de aquella España con la que soñaba Mariano Rajoy, que hablaba de 20 millones de personas. Hoy hay más personas trabajando que nunca y, sobre todo, lo están haciendo con mejores condiciones. Hace referencia Díaz a la encuesta de población activa del tercer trimestre del año, según la cual el paro subió en 60.100 personas hasta situarse en los 2,6 millones de parados, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 10,45%. Valentín Bote, director de Rasta Research. Yo creo que tenemos un buen comportamiento en cuanto a la población activa, porque esa población activa lo que nos está midiendo es el potencial de crecimiento de nuestro mercado laboral, pero si la población activa crece a un ritmo superior a la creación de empleo, que es lo que ha pasado este trimestre, nos encontramos primero con un dato de empleo, esos 118.000 ocupados más, que es débil, y en segundo lugar también un repunte del desempleo. Eso es lo que siempre sucede cuando crece más deprisa la población activa que la población ocupada. En los mercados financieros, tono negativo a esta hora de las plazas europeas, en una jornada en la que se conocerá el IPC de Estados Unidos, clave en las decisiones de la FED, y en la que se ha conocido que el PMI preliminar compuesto de la eurozona avanzó a 52,2 puntos en octubre frente a los 51,2 puntos de septiembre y alcanzó un máximo de 17 meses. En este contexto, como decimos, las plazas europeas operan a esta hora con caídas. El IBEX 35 lo hace con un recorte del 0,35% a 15.000.